En su canal, la instrucción, el inicio. Hoy tenemos un tema que ya hemos abordado acá, que es acerca de la reencarnación. De otros lo llaman la transmigración de las almas. Este tema lo abordamos desde la parte humana, científica y literalmente de experiencias vividas, ¿sí?, de millones y millones de personas que han podido experimentar, que han podido conocer, que han podido estar un poco allá, unos minutos muertos, otros más tiempo, donde los médicos han decretado ya la muerte de esta persona, pero han podido ellos conocer, aprender, entender cómo es en el más allá y cómo es que se vive realmente, qué es lo que debemos conocer y entender con respecto a todo esto. La misma libros de historia sagrada hablan de la reencarnación, pero muchísimas veces. De hecho, hay un tema que vamos a estar tratando más adelante en otro video acerca de todos los misterios de la Biblia, y ustedes van a encontrar allí que si algo habla acerca de la reencarnación, muchas veces es precisamente la misma Biblia, que desde la parte doctrinal de varias religiones, pues no les es bueno la reencarnación para ellos, porque les daña el fundamento doctrinal para poderlos tener sujetos, y de que se quedan sin salvación y que se quedan sin quien perdone sus pecados, y porque desde la parte doctrinal no es conveniente, pero en la realidad, en la cotidianidad, es totalmente diferente de lo mitológico, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en un despertar, cuando empezamos a ver la vida de una forma real, de una forma verdadera, saliendo de ese estado profundo de ignorancia que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Ignorancia como pensar que la muerte es una realidad, cuando todos sabemos ya hoy que la muerte no existe. Eso es algo que está demostrado. Tenemos las experiencias de miles de personas en el mundo entero que han contado el producto de estar cercanos a la muerte y de haber regresado, porque en un momento todos cuentan exactamente las mismas experiencias. Ateos, hindúes, católicos, cristianos, agnósticos, todas las tendencias del mundo contando exactamente las mismas experiencias, y se aprecia de dos amigos de una cosa, puede ser casualidad, ¿sí? O sea, ya cuando vemos que es algo repetitivo y que no importa la doctrina que estas personas tengan o hayan tenido, han tenido la misma, como patrón, la misma experiencia, entonces vemos que es una realidad que no podemos negar. Así en el libro X o Y diga de lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta y tener conciencia quién hizo ese libro, a partir de cuándo está ese libro, quiénes participaron en el escrito de ese libro y qué era lo que les beneficiaba cuando escribieron el libro, ¿sí? Y desde cuándo, y si realmente eso es cierto. Pero sabemos que de acuerdo a la realidad, ¿sí?, eso no tiene nada de cierto, lo que dicen muchos libros de ahí con respecto a este tema. Pues hoy ustedes entonces van a poder apreciar varios testimonios que nos van a sacar de cualquier tipo de duda, cuando empezamos a entender que la reencarnación también es un proceso natural. Hoy existen pruebas irrefutables que la reencarnación existe, que estas pruebas científicas son investigaciones que se han hecho de personas que han dedicado su vida a investigar este tema de la reencarnación, que para muchos de nosotros o para muchas personas termina siendo algo irreal o increíble, ¿sí? Pero cuando hay tanta evidencia que han sido investigada, tanta información corroborada,
que demuestra que después de la vida sigue habiendo más vida y que la reencarnación también termina siendo un proceso de complemento natural. La reencarnación no es otra cosa más que la continuación de la vida en ese proceso de aprendizaje espiritual que todos tenemos que llevar. Les quiero recomendar un libro que es maravilloso, que es un clásico, por supuesto. Como todos, en su gran mayoría vemos un libro titulado Muchas vidas, muchos maestros, del Dr. Brian Weiss. Allí ustedes van a poder encontrar, sí, muchas referencias de lo que hoy estamos tratando acá. Este libro narra cómo una persona de nombre Catherine llega a su consulta porque viene con una serie de situaciones y de traumas que no le permiten vivir, y en su terapia, en su hipnosis, se le empieza a darse cuenta que esta mujer empieza a hablar de vidas pasadas, y Dr. Weiss empieza a interesarse por el tema, un tema del cual él era completamente escéptico, pero en el capítulo 3 dice: me choqué con algo que es realmente maravilloso, que quiero leérselo a ustedes porque seguramente les va a servir, algunos para comprender cómo ha sido la manipulación a través de la historia de la humanidad, porque muchas religiones han manipulado la vida de los seres humanos, y cuál es el interés de hacerlo y por qué lo hacen, a pesar de que estos son evidencias. Hoy muchas personas que, a pesar de que son evidencias científicas, se van a seguir resistiendo a creer que esto sea cierto. Les comprendo y comprendo plenamente. Claro que sí, porque eso ya hace parte de la cultura. Muchos dicen: con la muerte se termina todo, el muerto al hoyo, ya estuvo, ya se acabó, no tiene conciencia. Algunos libros hablan de eso, que el muerto nada sabe, que el muerto nada... Es lo que le enseñaron, es lo que aprendió y es lo que cree. Y sabe una cosa, si algo debemos tener en cuenta es que usted crea su mundo de acuerdo a lo que usted cree, ¿sí ve? Entonces, obviamente, muchos van a creer o tienen ya como creencia de que la muerte es el fin de todo. Aunque eso crean, yo les digo, eso no es así. Que se vayan a la tumba creyendo eso, está bien, no hay problema, pero eso no quita la verdad. O sea, el hecho de que usted tenga una creencia, sea cual sea, en algo y haya una realidad, su creencia no va a modificar la realidad que hay. ¿Listo? Todos tenemos el derecho de creer en algo, ¿verdad? Si empiezan a investigar poco a poco, también van a salir todos de ese estado de ignorancia, y creo que usted se lo merece, sus familias y el mundo entero se merece seres más conscientes, entendidos, que somos seres espirituales, viendo una vida mucho más responsable, que eso es lo que tenemos que hacer, vivir de una vida responsable. ¿Por qué? Porque con las religiones, algunas de ellas dicen y enseñan que usted no tiene la culpa de nada. Es más, que así usted tenga la culpa, ya pagaron por su culpa, y que usted está libre de ese chivo, que usted no tiene ninguna deuda. Eso es evadir la responsabilidad, porque está fuera de la realidad. La realidad es que usted mismo debe responder por sus actos, usted mismo, ¿sí? No otra persona, sea justa o injusta, no. Es usted mismo el que debe responder por lo que usted hace, ¿sí? Debe tener responsabilidad hacia su conducta, ¿sí? No más. Entonces, cuando somos responsables con eso, entonces yo me hago cargo de mi vida y sé que tengo que andar derecho. Cuando yo me dicen que hay otro que puede pagar por lo que yo haga, que el todo es que crean eso, ¿sí? Y que nada va a pasar, eso es algo, eso es una mentira, ¿sí? O mejor dicho, es una verdad a medias, pero una verdad media se convierte en una mentira. Tremendo eso, ¿verdad? Entonces, les voy a leer un poco de lo que se tiene en el capítulo 3 de ese libro, ¿sí? De Muchas vidas, muchos maestros. Una semana después, Catherine entró alegremente en mi consultorio, dice el libro. Dice el Dr. Weiss que para la siguiente sesión de hipnosis, hermosa de por sí estaba más radiante que nunca, esta chica me anunció feliz una confesión.
que su eterno miedo a ahogarse había desaparecido. El miedo a asfixiarse era algo menor, ya no le despertaba la pesadilla del puente que se derrumbaba. Aunque había recordado los detalles de su vida anterior, aún no tenía el materialmente y realmente asimilado los conceptos de vidas pasadas, y los recuerdos de reencarnación eran extraños a su cosmología de esta chica. Sin embargo, sus recuerdos eran tan vívidos, las visiones, los sonidos y los olores tan claros, tan poderosa inmediatamente la certeza de estar allí, que debía haber estado. La experiencia era tan abrumadora que ella no lo ponía en duda, pero se preguntaba cómo conciliar eso con su creencia y su educación. La confrontación entre toda la cantidad de creencias que nosotros tenemos, convivencias que las personas están teniendo durante una semana, ¿sí?, es algo que es abrumador en un momento dado, pero por eso tenemos que tener una mente abierta y un conocimiento dispuesto, ¿sí?, cada día, para poder replantear nuestras ideas y poder entender la realidad de las cosas, poder separar la realidad de la ficción, ¿sí?, de que muchas cosas que hay en los libros no pueden comprobarse, mientras usted mismo puede comprobar muchas cosas de la reencarnación, ¿sí? Yo había repasado el libro, el texto de un curso de religiones y comparadas que había seguido en mi primer año en la Universidad de Columbia, dice el Dr. Wells, y había ciertamente referencias a la reencarnación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el año 325 después de nuestra era, el emperador romano Constantino el Grande, junto con Helena, su madre, habían eliminado las referencias a la reencarnación con tendencias en lo que habían llamado la Nueva Alianza, que luego cambiaron a llamar el Nuevo Testamento. Fueron ellos los que sacaron eso de allí. El segundo concilio de Constantinopla, reunido en el año 553, confirmó ese acto de ¿quién? De Constantino, y declaró herética la idea de la reencarnación. Al parecer consideraba que esta idea debilitaría el poder de la Iglesia al conceder a los seres humanos demasiado tiempo para buscar la salvación. Sin embargo, las referencias originales que había, los primeros padres de la llamada Iglesia aceptaban el concepto de la reencarnación. Los primitivos gnósticos Clemente de Alejandría, Orígenes, San Jerónimo y muchos otros están convencidos de haber vivido anteriormente y de que volverían a hacerlo, pero yo ya no había creído nunca en la reencarnación, dice el Dr. Wells, ni siquiera había pensado mucho en el tema, aunque mi temprana educación religiosa hablaba de una vaga existencia del alma después de la muerte. La idea no me convencía. Ese es un dato muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto que les acabo de leer, indudablemente nos da una muestra más de cuántas cosas equivocadas nosotros hemos creído y cuánta manipulación en el mundo entero siempre ha habido para mantener al ser humano sometido. Pues estos de los cuales estoy hablando, de Orígenes, de Jerónimo y de muchos otros, son los padres de la llamada Iglesia, los que empezaron a inspirar y a escribir la Biblia, que la gran mayoría de las religiones leen. Ellos creían en la reencarnación. Ellos dejaron estipulado referente a la reencarnación, pero en tiempos de Constantino, él, por consejo de su mamá Helena, dijo que eso deberían de sacarlo de allí, entonces él lo saca de allí. Y ya después, en el año 553, como leíamos, que ya cuando hicieron en Concilio de Constantinopla, en el 553, ya de una vez ratificaron lo que Constantino dijo, no, nada de reencarnación, no se habla de reencarnación en las iglesias, porque eso nos daña la confianza en la salvación, ¿sí? Entonces, quiero dejarles a ustedes una certeza maravillosa de que la reencarnación sí existe. Hay evidencias científicas que las quiero compartir. Hay 3 casos especiales que ustedes van a conocer,
y que pueden ustedes mismos investigar para que se den cuenta de que no es producto del invento de nosotros, sino que es el producto de la investigación, de que por fortuna existen personas que se han interesado en profundizar en este tipo de conocimientos. En el año 1967, escuchen esto, 1967, ya tiene mucho más de 50 años, se creó la División de Estudios de Perceptual. División de Estudios Perceptual es en la Universidad de Virginia, en un instituto que creó el doctor Ian Stevenson, ya que él empezó a darse cuenta que había muchos testimonios de niños que empezaban a hablar de vidas pasadas. Este hombre, que durante 10 años fue el decano de la Facultad de Psiquiatría de esta universidad, crea esta división y empieza una serie de investigaciones. Él dejó documentado más de 3.000 casos. Hoy son más de 200.000 casos que están documentados, ya que el doctor Jim Tucker continuó con esa investigación, y el doctor cree que la persona es una persona psiquiatra infantil que empezó a acudir al llamado de tantos padres de familia que decían: mis hijos están diciendo cosas que yo no entiendo. Escuchen esto, seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento de su vida a sus hijos a la edad de aproximadamente 3 o 4 años decir cosas que uno no entiende, diciendo o expresando cosas que dicen: este niño tiene demasiada imaginación, decimos nosotros. Pues seguramente tal vez no era ningún tipo de imaginación, sino que era la manera de empezar a manifestar que habían vivido vidas anteriores, ¿sí? Vidas anteriores. Les voy a narrar el caso de 3 personas, ¿sí? ¿Les parece? El primer caso es un caso maravilloso de un niño. Es un chico que a la edad de 1 año y medio empieza a tener pesadillas. Ustedes lo pueden investigar. Este niño de nombre Atlas empieza a tener pesadillas. Al 1 año y medio se revolcaba en la cama como si algo le estuviera doliendo. A la edad de 5 años iba con su mamá en un carro cuando pasa por un parque, y el niño dice: cómo extraño cuando mi mamá me trae al parque. Su mamá se sorprende y le dice: querrás decir cómo extrañas cuando yo te traía al parque. Y el niño le responde: no, cuando la otra mamá, la mamá de los cabellos bonitos, me traía al parque. Su mamá queda completamente sorprendida y le dice: ¿y si tenías otra familia, cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Y él responde: mi mamá se llamaba Washington. Y le pregunté cuál era su nombre, y el niño responde: Robinson. Estaba muy pequeño cuando morí, dijo. Porque me mataron, dice el niño. La mujer queda completamente sorprendida y empieza la investigación. Y en la investigación se encuentra que con todo lo que el niño decía era perfectamente real. Se encontró en las antiguas noticias del asesinato de un niño de solo 18 meses. La niñera lo había asesinado y su mamá se llamaba Washington y el niño se llamaba tal como había dicho, Robinson. Esta mujer, completamente angustiada y sorprendida, empieza a buscar ayuda y se encuentra con la Universidad de Virginia. Y bien el doctor Jim Tucker llega a su hogar. El doctor Tucker le hace al niño una serie de pruebas, y las pruebas consistían en algo muy simple pero muy verídico. Le colocaron una serie de fotografías para que el niño empezara a identificar todo lo que él decía que había vivido. Le colocaron fotos de mujeres y eligió la foto de su antigua mamá. Le colocaron fotos de hombres y eligió la foto del antiguo papá. Le colocaron unas fotos de diferentes parques y reconoció el parque, el cual iba constantemente, y reconoció la casa donde él vivía. Todas las pruebas que le hicieron a este niño eran perfectamente válidas, y ese niño respondió con tal seguridad y con una alegría enorme todas las pruebas que le hacía el doctor Tucker. ¿Cómo les parece? Tremendo, ¿verdad? Ahí empieza a abrirse una puerta supremamente grande, donde empieza a decir todo lo que este niño soñaba, todo lo que este niño gritaba era perfectamente real. Helen había muerto en el año 2005 y este niño Atlas había nacido en el 2014. O sea, imagínense que había nacido el niño 9 años después de haber sucedido esto. El segundo caso que les relato
Es un caso supremamente importante, ya que el caso es con mayor verificación. Quiero decir con esto que todas las cosas que este niño decía pudieron ser verificadas de manera perfecta. En el caso del niño Ryan Hammond, es un niño que decía haber vivido una vida anterior en Hollywood. Cada vez que aparecía en televisión cualquier cosa Hollywood, el niño inmediatamente decía: yo quiero volver allá, decía el niño. Y preguntaba constantemente: ¿cómo estarán mis hijos? Yo quiero volver a mi hogar, decía el niño. Ese es mi hogar, ese es mi casa. En algún momento le dice a su mamá: mamá, yo quiero hablar contigo. Quiero decirte algo que me está pasando. Yo siento que he vivido vidas pasadas. Tengo muchos recuerdos de muchas cosas vividas pasadas. Su mamá empieza a impresionarse porque ese niño, tan pronto sonaba algunas canciones, empezaba a bailar exactamente bailes de la época. Y él decía que estaba en Broadway y que así bailaba en Broadway. Pues su mamá empieza una serie de investigaciones. Eso le generaba mucha duda y mucha curiosidad, todo lo que estaba pasando con su hijo. Pues cierto, tiene que ser así. Uno debe investigar lo que pasa con ellos. Fue a la biblioteca y empezó a encontrar libros de Hollywood, los lleva para su casa y se los muestra a su hijo, y en alguna fotografía el niño se reconoce a él mismo y le dice a la mamá: mamá, este soy yo, y esta personita que está aquí soy yo, y este es un amigo con el cual nos tomamos muchas fotografías ese día. Este hombre, luego de una investigación también, porque no sabía cómo se llamaba, y terminó siendo reconocido como Martin Martins, un hombre que había sido actor en esa época en Hollywood, y este niño escuchaba en estos preciados amigos, y que es maravilloso, y empezó a dar muchos datos: dónde comía, cuál carro tenía. Empezó a hablar de que tenía una hermana menor y de una serie de referencias de su amigo, supremamente concretas. Y el doctor Tucker empezó la investigación, se reunió con la hija de Martin Martins, esa persona que había vivido y que murió, había vivido años anteriores, que había fallecido, y que el niño decía que había sido él. Había tenido una hija, y el doctor Jim Tucker va donde esta hija con toda la información que este niño le había dado, y esta mujer, que era la hija de Martin Martin, empieza a verificar, a decir: todo esto es cierto, y empieza a negar algunas cosas. Pero cuando empieza a negar, ella empieza a investigar si eso que estaba negando era cierto, ella misma o no, y se encuentra con que era perfectamente real. Todo lo que ese niño decía era una realidad en donde había vivido sus gustos de comida y de cuántas mujeres había tenido, que hacía referencia el niño. Imagínense, un niño haciendo referencia que había tenido muchas mujeres, que había tenido una hija que se llamaba tal y tal, y que vivía en tal parte, y que no sé qué. Lo investigan y se dan cuenta que es cierto. Le hicieron la misma prueba que hicieron a Atlas, le colocaron fotografías, todo, para que él fuera reconociendo, y reconoció todo perfectamente igual, todo perfectamente definido, todo perfectamente verificado. Hay un dato muy curioso que es importante que ustedes lo conozcan. Muchas de estas personas, cuando empiezan a verificar que han tenido vidas anteriores, les encuentran marcas y señales en su cuerpo muy similares a las personas que dicen que fueron en su vida pasada algunos lunares, algunas marcas, algunas cicatrices, y son exactamente iguales que las personas que ellos dicen que fueron en sus vidas anteriores. Pues cuando van a mirarlas y las comparan, son sorprendentemente iguales, perfectas. Ya para terminar este tema de la reencarnación, se trata del caso de un chico, del niño, en ese tiempo James Lengir, del niño, al igual que los dos casos anteriores, se despertaba llorando y despertaba gritando, pero en ese caso especial lo que hacía era que tiraba puñetazos, patadas y puños, como si estuviese encerrado de algo que él quisiera salir. Una noche, en una de esas tantas pesadillas, empieza a decir: aeronave derribada, aeronave en llamas, Libroman no puede salir, Liberman no puede salir. Su mamá sale corriendo, busca a su esposo, lo trae para que escuche todo lo que el niño estaba diciendo.
Aeronave en llamas. Cuando el niño se despierta, su mamá le pregunta, dice, soy yo, Lieberman. ¿Cómo se llama al hermano? ¿Cómo se llamaba al hermano? Y le dicen James, su mismo nombre, y su mamá le pregunta, ¿Hase, su hijo? James tenía amigos, y él dice, sí, un amigo que se llamaba Jack Larson. Miren, este dato es supremamente curioso. Cuando lo llevan al niño a los museos aéreos, donde estaban exhibidos muchos aviones, un niño de corta edad, de 3 a 4 años, empezaba a hablar con propiedad de todos los aviones y de todas las características técnicas de los aviones. Eso nadie se lo podía explicar. Cuando estaba jugando de niño con aviones, él siempre decía, yo fui piloto en mi vida anterior y un día me derribaron y morí, decía el niño. El padre le preguntaba a su hijo, mi amor, pero ¿quién le derribó su avión? Y él respondía, los japoneses, el sol naciente, ellos fueron los que me derribaron, ¿sí? ¿Y en dónde transportaban? Le pregunta el papá, y él dice, en un barco de nombre Natoma. Y su papá queda sorprendido porque piensa que Natoma es un barco japonés, pero cuando empieza a investigar se da cuenta que un barco americano, y que en ese barco solamente se había transportado una sola persona en un solo piloto, y ese solo piloto había muerto en esa época de la guerra. También empezó a investigar y se dio cuenta que el dato que había dado su hijo, el Sanderson, había sido asistente en ese barco, que el niño había nombrado, y el barco en la toma, el nombre del piloto había sido derribado y se llamaba James Houston. Tremendo, ¿verdad? Todos los datos que el niño había dado habían sido corroborados de nuevo, y de nuevo se hace exactamente la misma verificación. Estos son 3 casos solamente de millones de casos que están documentados, de experiencias de personas que han vivido los mismos sucesos y que han narrado experiencias y que luego han sido verificadas. Ustedes podrán seguir preguntando si la reencarnación existe o no existe. En la medida que usted empiece a investigar y empieza a buscar, se va a dar cuenta que es la continuación de eso que nosotros hoy llamamos muerte, que no existe. La continuación de la muerte, sí, que no existe, se llama reencarnación, ¿sí? O simplemente rotación de almas. La muerte no existe, es simplemente una transición, ese caminar en el proceso evolutivo, y la reencarnación de eso, más que la continuación de esa vida, en el cual nosotros tenemos la responsabilidad de ir creciendo y evolucionando a través de las reencarnaciones. ¿Sí ven? Hoy nos queda supremamente claro, muy claro, porque ustedes lo pueden investigar ustedes directamente, métanse en internet, no traguen entero, investiguen y dense cuenta si es verdad o no, ¿sí? Pueden corroborar acerca de la Universidad de Virginia y Andy Stevenson, de Jim Tucker. Consulten ustedes, verifiquen, busquen información y se van a dar cuenta que estos seres humanos maravillosos, al igual que la doctora Elizabeth, todo sumado nos va dando muestras que a través de la serie de investigaciones hechas por científicos, lo que es paranormal se nos va volviendo normal, y que eso que nosotros no creíamos y que no aceptábamos, poco a poco lo vamos viendo de una forma distinta. Se va eliminando el sufrimiento, porque ahora empezamos a entender que no hemos perdido a los seres que nosotros hoy estamos extrañando, porque se adelantaron en su proceso evolutivo, pero volveremos a estar con ellos, volveremos a poder disfrutar de la compañía de ellos. Y con esto concluyo. Entendamos que son seres espirituales como usted y como yo, ellos que ya trascendieron o que para otros murieron. Ellos son como usted y como yo, que estamos viviendo las experiencias y que simplemente la vida es como un juego donde venimos, aprendemos lo que tenemos que aprender, venimos a una escuela y simplemente continuamos con el proceso, pero luego volvemos a encontrar un día, ¿sí? Volvemos a trascender, todos nos encontraremos de nuevo y conversaremos
en un plano completamente diferente. Algunas cosas simplemente hoy no lo logramos comprender, pero más adelante lo entenderemos y lo aprenderemos. ¿Qué falta? Conocerlo. Cuando usted lo conoce, va a llegar al entendimiento, y cuando llega al entendimiento lo va a comprender, ¿sí? Y lo va a poder disfrutar, porque el conocimiento se disfruta, ¿sí? Y da una libertad maravillosa de que usted pueda entender que vinimos fue a aprender a este mundo, a rectificar en este mundo, que debemos ser responsables con nuestros pensamientos, con nuestras creencias y con nuestra vida, que nadie va a pagar por usted, que usted mismo es encargado, usted mismo se hace el mundo, porque fue creado por el creador del universo, por Dios mismo, pero ya de ahí para allá usted mismo crea su mundo, ¿sí? Usted mismo se da la vida, entre comillas, por así decirlo, mejor dicho, como dicen los viejos, los abuelos, usted mismo se da la vida. Si quiere vivir bueno, viva conforme a las reglas, viva bien, si lo puede disfrutar, o si quiere vivir maluco, usted mismo se va a amargar la vida. La cuestión es que todos nosotros tengamos esta conciencia de que la reencarnación existe y que hay millones de pruebas para ello, ¿sí ven? Y que usted y yo lo podemos corroborar, ¿sí? A través del internet. Para los únicos que no existe porque va en contra, porque les daña el negocio, les daña la doctrina, son las comunidades religiosas que dicen que no existe la reencarnación, ¿sí? De resto, por mucho que ellos lo nieguen, ¿sí? Hay una realidad, ¿sí? El hecho que alguien niegue algo no quiere decir que entonces la realidad va a cambiar. La realidad seguirá siendo igual. Mientras tanto, les invitamos para que la próxima semana conozcamos, aprendamos más acerca de otro tema, ¿sí? De estos maravillosos que conciernen con nuestra vida cotidiana. ¿Les parece? Mientras tanto, Dios les bendiga. Hasta la próxima.